Bueno, vamos a analizar otra vez el término romántico para entender, bajar al contexto del siglo XIX y cómo incide en la arquitectura para ir avanzando al siglo XX. Bueno, ¿qué entiende por pintoresco alguien aquí de la audiencia? Pintoresco, ¿qué es algo pintoresco? ¿Qué pintoresco se ve este paisaje, esta casa, este mueble? ¿Qué es pintoresco? Algo interesante, llamativo. Interesante y llamativo. Lo clásico no era pintoresco porque ya dejó de ser llamativo y ya estaban hastiadamente cansadas de lo clásico. Lo pintoresco es algo que ven por primera vez. Lo pintoresco tiene que ver también con lo colorido. Viene de pictórico, colorido. Medio lo extraño. Entonces el romántico va a buscar la novedad. Por eso el romántico fue lo moderno en el siglo XIX. Lo moderno y lo viejo era lo clásico del siglo XVIII. Entonces, esa estética pintoresquista, ¿dónde van a encontrar el romántico, el artista, el arquitecto? ¿Dónde se va a fijar, va a lanzar su mirada? ¿El romántico? En los paisajes, profesor. Primero el paisaje. El paisajismo floreció en la pintura del siglo XIX, en la naturaleza, en la arquitectura de cada lugar, esa arquitectura vernacular. Lo pintoresco también tiene mucho, otro término que se va a utilizar mucho en este momento es el exotismo, que tiene mucho que ver con pintoresco, pero lo exótico va más allá. Lo exótico implica lo raro, lo nunca visto en Europa. Y lo exótico será todo lo que las culturas precolombinas, las culturas del cercano oriente, árabe, del lejano oriente, chinesco, japonés, tailandés, hindú. Todo eso causará atracción, será lo novedoso que será punto o referencia de inspiración para el artista y el arquitecto de este momento que busca la novedad en este romántico, que ya estaba hastiadamente cansado de esa tradición clásica, de esa belleza clásica donde todo era orden, equilibrio, perfección. Aquí en vez del orden van a ir al desorden. Desorden en el sentido de que van a romper la armonía y el equilibrio en todo. Esa será la nueva belleza. Entonces ya este término pintoresco fue acuñado en el contexto de la teoría inglesa de finales del siglo XVIII. Califica como pintoresco este inglés William Gilpin toda escena agreste. ¿Qué es un paisaje agreste? ¿Qué es un paisaje agreste, chicos? ¿Qué suena algo agreste? Paisaje donde hay naturaleza. ¿Y qué característica tiene esa naturaleza agreste? Puede ser donde hay poca intervención del hombre. Excelente. Cuando es más abrupto. Así mismo, el hombre no metió la mano. Lo contrario del paisajismo francés, el paisajismo inglés, el paisaje agreste, intrincado, variado, quebrado, líneas claras, sin líneas claras, a su vez una composición pictórica, gran colorido. Lo que estamos viendo aquí es una casa tradicional, vernacular de la campiña inglesa. Esto es una arquitectura pintoresca, con ese paisaje agreste que envuelve a la arquitectura. Otra característica del romántico, el amor, el respeto a la naturaleza, antecedente de la arquitectura orgánica del siglo XX. La composición, la expansión de la sensibilidad pintoresca estaba vinculado con movimientos culturales más amplios, el interés por el pasado. Pero va a ser un pasado ya, no el pasado griego y romano que estaban cansados, les dije. El pasado al cual van a inspirarse va a ser el pasado medieval. El pasado desconocido, el pasado medieval. ¿Por qué el pasado medieval fue desconocido? Porque nunca la tradición clásica, los teóricos y pensadores clásicos, Renacimiento, Barroco y Neoclásico, no le dieron importancia al gótico. Porque el gótico era extravagante, era bárbaro, era feo para la estética de los clásicos, sobre todo los ilustrados del siglo XVIII. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar eso?
Aquí recién por primera vez la arqueología medieval va a estudiar con rigor científico cómo funciona la catedral gótica. Hasta el siglo XVIII nadie estudió la catedral gótica. Eso era atraso, como le dije, era bárbaro. Entonces, por primera vez se va a revisar toda esta cultura medieval. La fascinación, el neogótico, las culturas primitivas exóticas, orientales, china y japonesa. Entonces, un popurrí de culturas alejadas de Europa y alejadas de Europa va a ser referente de este romántico que busca la novedad, saciar sus sentimientos, saciar su sensibilidad. El legado de lo pintoresco fue más que sustancial. Contribuyó al nacimiento del movimiento del jardín urbano a partir del siglo XIX. Tuvieron interés de generar grandes parques en Londres. A finales del siglo XIX habrán estudiado en historia del urbanismo el surgimiento de las ciudades jardines en Inglaterra, de meter el verde en las ciudades ante la contaminación de las grandes ciudades producto de la revolución industrial. La importancia del fácil acceso al campo. La gente ya salían corriendo a las ciudades contaminadas porque surgió el ferrocarril y iban a vivir al campo en medio de la naturaleza. Eso va a promover el romántico. Vivir en medio de la naturaleza va a implicar que la arquitectura se rodee, se inserte de la naturaleza, como va a promover el movimiento Arankraj con William Morris. Va a proponer ya una planta abierta, una planta más libre, no una planta cerrada, simétrica como el diseño clásico. Una planta irregular que se abra al entorno. La aparición de la noción de que el edificio debe adaptarse al lugar. Las primeras ideas fuertemente contextualistas. Las primeras ideas en que la arquitectura de cada país ya va a buscar un estilo que tenga que ver con su tradición, con su pasado, y hacerle frente a esa arquitectura clásica que fue internacional hasta principios del siglo XIX. El sentido de identidad va a promover el romanticismo, de pertenencia, de decir, esta arquitectura es inglesa, esta es francesa o esta es hispánica. Entonces, todos lo estamos viendo, este paisaje que estamos viendo es lo colorido, gótico, pintoresco, y se inspira de repente va a haber personas que va a querer tener una casa al modo de los castillos medievales. O van a darle importancia a los cottages. ¿Y qué eran los cottages en Inglaterra? ¿A qué llamaban los cottages que estamos viendo aquí abajo? ¿Qué son los cottages en Inglaterra? ¿Pueden ser aquellas viviendas que estaban en medio del campo? Las casas de campo, lo que es nuestro chocolate yobay, el cottage inglés. Donde por el muro de ladrillo o el muro de piedra trepa la hiedra, los colores, la naturaleza, la chimenea, las buhardillas en el techo. Esto es lo pintoresquismo, lo romántico, con otra vez esta naturaleza que envuelve a la arquitectura. Hacia eso vuelve el romántico. El origen. Una serie de grandes acontecimientos históricos va marcando la fecha de las principales transformaciones estilísticas que va a tener lugar en el siglo XIX. Los cambios formales se explican en buena medida porque cambian las condiciones sociales, nuevas ideologías, el socialismo que es producto de la explotación obrera, las nuevas tecnologías en la medida que se desenvuelve la vida del hombre. Bueno, en el siglo XIX va a haber dos líneas ante este pensamiento del romanticismo y de la revolución industrial, dos líneas que van a incidir de manera diferente en la arquitectura. El romanticismo, en búsqueda de generar una arquitectura propia de cada lugar, va a reivindicar estilos del pasado de su país. Ahí surge todo lo que es los neohistoricismo y eclecticismo del siglo XIX. Pero la otra vertiente renovadora, a partir de la tecnología y los nuevos materiales, no van a querer saber nada de ese romanticismo que estaba todavía anclado en modelos del pasado. Este
Este espíritu basado en el positivismo, aquella corriente filosófica que enarbolaba todo, la ciencia y la técnica. En la ciencia y la técnica estaba el futuro del hombre, abrirá el camino para la arquitectura moderna, aprovechando los nuevos materiales y tecnologías. Entonces, dos líneas dentro de la arquitectura. Una arquitectura más renovadora, más tecnicista, y otra línea romántica, más que iba a la retaguardia, inspirándose en estilos del pasado. O sea que en este momento, ¿qué pasaba con la estética y con la técnica en la arquitectura? Iban de la mano, el estilo y la técnica iban de la mano en el siglo XIX. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? No, bro. No, porque la técnica avanzaba, los materiales, y el artista, el arquitecto que se consideraba artista, seguía recreándose en estilos del pasado. Algunos que otros cambios, desde luego, pero no ofreció nada nuevo. Se produce pues también una ruptura con lo histórico. Se produce ¿quiénes producen una ruptura con el histórico? Y cuando va a llegar todo lo que es el modernismo, ¿verdad? Todo Claro, pero eso fue movido por este espíritu de la tecnología, de la ciencia, que no quieren saber nada del pasado. Que El romántico está todavía atado al pasado. ellos en su momento también se les va a tomar como algo horrible. Por eso no va a tener tanta extensión como tuvieron los demás estilos. Correcto, muy bien. Bueno, entonces, las primeras décadas del siglo XIX se van a caracterizar por la fusión de dos fuertes ideales. Ideal del romanticismo. El romántico es una persona nacionalista. Y ser nacionalista implica un sentido de pertenencia, amor a su pasado, a su historia, a su arquitectura y la búsqueda de estilos propios, como les dije. Y este sentimiento nacionalista fue un producto de las invasiones napoleónicas. Al ver gran parte de Europa invadida por Napoleón, ahí surge ese sentido de patriotismo en los españoles, los portugueses, los italianos, y quieren reivindicar lo suyo. E incide en la arquitectura, como le dije, una búsqueda de una arquitectura propia de cada país. El amor por los grandes principios liberales que varias naciones alcanzan su independencia en el siglo XIX, sobre todo Latinoamérica, la libertad. Y la libertad también va a pregonar en el artista, en el arquitecto, a trabajar con el estilo y con la estética que quiera. No esa estética dogmática que provenía de las academias, donde el clásico era el único estilo válido. Por eso te das de popurrí, termina en ese eclecticismo que el arquitecto comienza a mezclar cosas. Y terminó otra vez el siglo en un quiche, en un mal gusto en muchos edificios. En 1820, 1830 brotan distintos puntos en Europa revoluciones que proclaman el triunfo del romanticismo como pensamiento en el siglo XIX. Bueno. Entonces, el romanticismo hunde sus raíces en ciertas corrientes filosóficas y artísticas del siglo XVIII, se remonta un poquito ya a finales del siglo XVIII. El culto al sentimiento y no a la razón. El culto a la razón eran los ilustrados a través del estilo clásico, vimos. El amor a la naturaleza, el rechazo de la civilización. Por ejemplo, un pintor del siglo XVIII neoclásico pintaba en su taller. Un pintor del siglo XIX salía con su lienzo a la orilla del mar a pintar un atardecer o un amanecer. Se inspiraba en la naturaleza. El rechazo a la civilización. Y por eso te abre la naturaleza, por eso salen a vivir y construyen su casa en medio de la naturaleza. Aparecen en filósofos como Rousseau y escritores como Goethe. Bajo la tendencia neoclásica late un fuerte apasionamiento emocional. El neoclásico surgió un apasionamiento emocional, pero hacia Grecia y Roma. Aquí surge también un apasionamiento emocional, pero hacia lo medieval más que nada. Entonces, por otra parte, algunos artistas, pintores, uno de los grandes pintores que abre la pintura romántica en España fue Francisco José de Goya o William Blake en Inglaterra. Ofrece un auténtico culto. El arte es producto del inconsciente, el arte es producto de la irracionalidad
el arte es producto de la locura, el arte es producto de los sueños, contrastando con la idea que defendían los clásicos. Una serie compleja de factores históricos determina la temática y la forma del movimiento. El progreso en las comunicaciones, el ferrocarril, el barco a vapor, movió al europeo a viajar en este momento, sobre todo la nueva clase rica de burgueses capitalistas. Se inaugura el Expreso Oriente, que era un ferrocarril a todo lujo, que salía de Londres y llegaba hasta Estambul para ver las 1001 noches de las historias fantasiosas de los árabes. Eso era la fascinación y la gente iban, viajaban, atraída por todo lo que ofrecía las sugestiones exóticas que les estuve comentando. Viajaban al norte de África, Marruecos, viajaban a Egipto. Entonces quedaban fascinados por esa arquitectura. E iban a introducir esa arquitectura que veían en esos lugares lejanos. El gusto por el Próximo Oriente, países mediterráneos, árabes, mucho más atrasados en su desarrollo industrial, conduce a artistas a representar escenas árabes o a reproducir edificios islámicos que van a reproducir en Europa, en este popurrí de estética que se presenta. Bueno. Entonces, este culto al sentimiento, a lo irracional, promovido por el romanticismo, ¿cómo baja la arquitectura? Si la arquitectura clásica era sobria, simple, la arquitectura romántica se va a caracterizar ¿por qué se va a caracterizar? Lo opuesto a lo clásico. El uso de ornamentos. El ornamento. El ornamento. Aquí está la estética del siglo XIX. El gusto del ornamento. El gusto de la segunda mitad del siglo XX en Inglaterra por la decoración era una reacción ante esa ya excesiva simplicidad y frialdad del neoclásico. Y luego a finales del siglo XIX veremos otra vez se van a empalagar con el Art Nouveau, exageradamente ornamental, hasta que va a venir ahí Adolphe y va a decir esto es un delito, basta ya. El ir y venir que se presenta en la evolución de los estilos que estamos diciendo. Con la revolución industrial creció el poder adquisitivo de todas las clases sociales, especialmente a partir de 1830. La clase enriquecida, gran parte de la población europea, producto de la revolución industrial, se hizo de dinero. Pero ¿qué le faltó a esta clase enriquecida? Al rico nuevo, al rico Poajú, que tuvo lugar en Paraguay en la época de la post-Itaipú también. ¿Qué le faltó al rico nuevo? Que tenía dinero, pero ¿qué le faltaba? Conocimiento, cultura. Cultura, formación en el gusto. Y un rico nuevo, ¿qué característica tiene su casa? Aquí tenemos la casa del general Andrés Rodríguez, expresidente del Paraguay. ¿Conocen la casa del general Rodríguez, expresidente del Paraguay? En barrio Las Carmelitas. ¿Ubican esa casa? Sí, profesor. Yo no, pero no. ¿Y los que conocen, de qué estilo es? ¿A qué estilo se asemeja? Esa es la casa que está cerca del Centro Acuático Nacional y la verdad, pues, no se entiende, o sea, tiende más hacia lo romántico, pero no tiene también arte, tiene de todo un poco. Tiene de todo un poco. Es totalmente una arquitectura francesa, del academicismo afrancesado del siglo XIX. Un palacete francés en un país subtropical que no tiene nada que ver con nuestro país, con nuestra cultura, con nuestro clima, con nuestra costumbre. Sí, Tiene plata y se hace. tiene chimenea, tiene una enorme chimenea también que se ve desde afuera. ¿Y para qué algo así acá? ¿Viste? ¿Para qué? Y tiene otra casa al costado de la hija y tiene todos unos torreones que hace alusiones a los castillos medievales con el cono como techo de los torreones. Bueno, entonces ese es el que tiene plata pero no tiene cultura, no tiene formación en el gusto. Esto estaba sucediendo en la Europa la segunda mitad del siglo XIX. La clase enriquecida pero sin el gusto refinado quiso imitar a los poderosos de otros tiempos. Quiero vivir en un palacio tipo Versalles o un castillo tipo gótico medieval.
o en un palacio tipo, como dirían los Marajá, allá en la India, y traían y construían en Europa esos estilos exóticos. Y eso dio por consecuencia entonces directamente el surgimiento de los estilos neohistoricistas y eclécticos. La gente se dejaba llevar simplemente por el gusto, porque me gusta y tengo plata, y quiero algo nuevo y quiero algo exótico. El eclecticismo, pregunto ahora, vamos a saltar por el tiempo. Les dije, esto se daba en la segunda mitad del siglo XIX. Pasemos en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué estilo se dio en la segunda mitad del siglo XX? Entre tantos estilos, ¿cuál fue el más fuerte? Que vamos a llegar también ahí. De León, ¿qué estilo? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Como quiero hacer una comparación entre el panorama arquitectónico de la segunda mitad del siglo XIX con la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué estilo se dio en la segunda mitad del siglo XX? ¿Qué estilo tuvo mayor peso a nivel internacional? Racionalismo. Segunda mitad del siglo XX. También hubo un momento racionalista, y vamos a ver. Pero ¿qué estilo tuvo mayor peso? El posmodernismo puede ser, profe. Y el posmodernismo no es un eclecticismo. No fue el neoclásico. ¿Sí o no? ¿No recuerdan? El posmodernismo, sobre todo la línea que promovió Robert Venturi, recuperar los estilos del pasado y mezclar. Se vuelve a repetir la historia y se dio en gran manera otra vez otro eclecticismo en la segunda mitad del siglo. Se repitió la historia de la arquitectura. Entonces, el eclecticismo dominó el planteamiento estético del siglo XIX sin un criterio definido, porque, repito, se dejaban llevar por los gustos, por su sensibilidad. Decían que el gusto es libre, cada uno se inclina hacia la estética que le satisface. Recurría a fuentes estilísticas del pasado, intentando atender a los distintos gustos de la época, según los gustos del consumidor. A este le gusta tal estilo, el otro estilo, y se va mezclando. Más aún que en el siglo XIX surgió como disciplina la psicología con la sociología, y la psicología aportó mucho para el tema de la estética y la teoría del estilo. ¿Y qué decían los psicólogos frente al gusto en ese momento? Que la belleza no es una cualidad objetiva, sino subjetiva. Los clásicos decían que la belleza es una cualidad objetiva porque tiene que tener orden, proporción, armonía, ritmo, simetría para que sea bello. Los psicólogos y el romanticismo descartan totalmente, y cada uno se va construyendo su propio gusto, su propia estética, y hay que respetar esa subjetividad. Y para respetar esa subjetividad, entonces hay que promover distintos estilos para que uno vaya eligiendo lo que le gusta, acabando en este eclecticismo. La misma situación en la sociedad posmoderna. El gusto es relativo, la belleza es relativa, se debe promocionar cualquier tipo de estilo. Todo es válido. Un libro importante de la teoría, en la teoría de la arquitectura, editada desde Inglaterra por Owen John, un arquitecto. El libro se titulaba Gramática de la Ornamentación. Y una cita, fíjense mismo, la portada de este libro, el diseño, ¿qué estilo es la portada del libro de la Gramática de la Ornamentación? ¿De qué estilo? ¿De los libros de qué época se inspiró para el diseño de la portada del libro? Medieval puede ser, profe. Medieval podría ser, profe. Muy bien, de los manuscritos medievales, de los libros religiosos medievales, con todo, hasta en el diseño gráfico vuelve el neogótico, con William Morris. Owen John escribió: la ornamentación debe incrementarse en la misma proporción que el progreso de la civilización. La ornamentación debe incrementarse en la misma proporción que el progreso de la civilización. ¿Qué se entiende por esta cita muy interesante para su época? A ver, de León, ¿qué entendés por esta cita sacada del libro?
Profe, yo entendería como que en realidad la ornamentación se debe disminuir, no aumentar. Pero tenedlo bien. La ornamentación debe incrementarse en Pero la lo que- misma proporción que progrese la civilización. Pero justamente cuando empiezan a aparecer nuevas técnicas, nuevos materiales, se empieza Limpiar la arquitectura. a limpiar y desaparece la ornamentación. Correcto, pero este pensamiento es un pensamiento excesivamente romántico, en que está defendiendo lo contrario a lo que vos me estás diciendo. Porque van a después aparecer otros arquitectos que van a ver de otra óptica, de óptica tecnológica y funcional, vamos a ver. Pero este grupo romántico liderado por Owen Jones decía que cuando más desarrollo, cuando más avanza el hombre, se tiene que rodear de ornamentos, desde el diseño del libro, su mobiliario y su arquitectura. En cambio, hoy día, finales del siglo XX y principios del XXI, ¿cómo sería la frase? ¿Cómo invertiría esta frase? Menos es más. Menos es más. Menos es más. Totalmente lo opuesto. Por eso digo, para analizar un edificio tenés que meterte en el contexto y en el pensamiento de la época. ¿Qué era bello en ese momento en la arquitectura y en el arte? No puedo estar analizando con la visión de 2020-2021. Aunque se quiera, no se puede evitar el deseo de adornar, que es parte de los anhelos naturales después del deseo del placer. Esto es muy cierto. El deseo de adorno es algo innato del hombre. ¿Qué pasó en el movimiento moderno? En aquellas grandes urbanizaciones, donde todas las casas era cajita blanca. ¿Qué pasó al tiempo de mudarse los propietarios con esas casitas? ¿Qué pasó, les parece? Puede ser que se perdió un sentido de identidad, o sea, ya que todo era igual. ¿Y qué hicieron los propietarios de las casitas ante esa problemática? Pintaron sus casas. Pintaron sus casas, eso es ornamentar. Le pusieron revestimiento, es una ornamentar. Le pusieron alguna moldura, le cambiaron el diseño de abertura, eso es ornamentar. Porque el hombre por naturaleza, ¿qué quiere dejar en su casa, en su producto, en su diseño, en su ropa? ¿Qué quiere dejar? Su identidad, profe. Su identidad. Y eso le da placer y le da satisfacción. Y el ornamento le va a dar identidad. Lógicamente no en forma tan recargada como en ese momento, pero buscamos algo que nos dé identidad. También significado, profe. Yo creo que a eso es lo que se refería Owen, que mientras más avanza la civilización, más avanza el ornamento, por el significado que ese ornamento le da a la arquitectura en sí misma. Sí, Más correcto. significado, más humanidad. También, totalmente de acuerdo. Está muy interesante tu aportación. ¿Se dan cuenta cuando aquí lo que dijo la compañera? ¿Por qué quiero que se genera estos debates? Porque se va enriqueciendo lo que se va explicando entre lo que ustedes dicen y el conocimiento va evolucionando. Muchas veces hay idea interesante, pero por el temor la timidez de intervenir. Pasamos a otros dos grandes arquitectos y teóricos del siglo XIX. Gottfried Semper, un alemán, y John Ruskin, un inglés. Vamos a ver qué están diciendo estos teóricos. Notó que la lucha por la individualidad tiende a expresarse en el adorno, lo que acabamos de explicar. Pues el adorno a lo sea vivo e inanimado le da el derecho a la vida individual. Este soy yo, este es mi estilo, esta es mi casa. Para Ruskin, la ornamentación es parte principal de la arquitectura. Esto vimos en el capítulo 1, concepto de arquitectura. La ornamentación es la parte principal de la arquitectura, decía. Ya que lo mejor de un edificio no es la construcción, sino la buena pintura y escultura de sus muros. La construcción todavía no era arquitectura para él. Era un componente, pero la arquitectura realmente llegaba a su plenitud con ese
aditamento ornamental de pintura y escultura. Jane Ferguson, otro gran historiador inglés del siglo XIX, definió la arquitectura como el arte de lo ornamental y de la construcción ornamentada. Insiste, de la construcción ornamentada. La ornamentación era lo que diferenciaba la arquitectura de la mera construcción. Otro inglés, Robert Kerr, afirmó: la arquitectura era como un vestido, este vestido era el ornamento que caracterizaba la inteligencia del hombre. Los hombres inteligentes llevan ornamento, diferenciándose de los animales que no desean el ornamento. Por tanto, el arquitecto se encargaba más de lo epidérmico, es decir, de embellecer la construcción. Por eso se le veía al arquitecto como un artista que embellecía, que genera belleza, no el arquitecto como técnico de la modernidad. El arquitecto. Y por eso dijimos el arquitecto estudiaba arquitectura en la Escuela de Bellas Artes, muy próximo a la pintura y a la escultura, porque la arquitectura buscaba belleza. Todavía no se priorizaba lo funcional, a pesar que ya se defendía esa teoría funcionalista, dimos por los ilustrados del siglo XVIII. Pero en la práctica seguía pesando la venusta, la belleza de la forma. Lord Atkinson, continuamos con los ingleses, manifestó que era evidente. Aquí ya surge una postura diferente con este Atkinson. Manifestó que era evidente que el adorno se había convertido en una especie de anuncio o un capricho de la vulgaridad. Ya se dio cuenta que era algo vulgar, extravagante y empalagoso. Creo que la pureza de líneas y la elegancia de proporciones sin adorno puede ir introduciéndose en todas partes. La idea de ir ya, que los arquitectos tomen conciencia de ir limpiando la arquitectura. Las superficies complejas del siglo XIX desaparecieron sin duda poco después de la publicación del artículo de Adolf Loos. Loos, está mal escrito, Ornamento y Delito, como desapareció toda clase de detalles y la pintura, pero esto recién fue a principios del siglo XX. Pero ya lentamente comenzó ese proceso de depuración, bajo la fuerte influencia de la técnica de los nuevos materiales, como les dije, que estaba presionando para dejar atrás toda esta excesiva carga decorativa, que lo único que hacía era generar una arquitectura para la élite y no una arquitectura de interés social para esa masa que vivía en condiciones totalmente precarias del proletariado. Entonces, ¿dónde surgió este romanticismo arquitectónico? En Inglaterra. El gusto por el pasado medieval. En Inglaterra. Surge el historicismo. Entonces, fue en Inglaterra donde se desarrolló el interés por los estudios medievales. Tienen que tener en cuenta que después de Francia, Inglaterra tiene las mejores catedrales góticas. El gótico perpendicular, que es un gótico totalmente diferente, donde las bóvedas son mucho más trabajadas, más ornamentadas, bóvedas en abanico, bóvedas estrelladas. Así Inglaterra comenzó ese moderno romanticismo arquitectónico. Y más unos ingleses dijeron en su momento, ¿por qué nosotros vamos a seguir trabajando con ese estilo neopaladiano o el estilo neoclásico? El estilo clásico no tiene nada que ver con nuestra historia, con nuestro pasado. Nosotros somos del norte, el neoclásico surgió en el sur, el clásico surgió en el sur, en el Mediterráneo, Grecia, Roma. Tenemos que fijarnos nuestras raíces del gótico nórdico. Por eso van a apostar como arquitectura oficial el gótico en Inglaterra. El estilo nacional inglés del siglo XIX. Y después cuando se habla de un estilo victoriano más adelante, el estilo victoriano básicamente otra vez el estilo gótico. Por otro lado, la fuente de la historiografía clásica, le dije, toda la arqueología clásica ya estudiaron todo lo que se podía en la arquitectura clásica, no había más nada que investigar. Ya se fueron a Atenas, estudiaron todas las ruinas de la Acrópolis, ya investigaron todo lo que sacaron en Pompeya y Herculano, ya comienza una arqueología ya de línea medieval para investigar. Ahora, arquitectura medieval, difundir y publicar una nueva bibliografía. Y el
que impulsó el desarrollo del estilo gótico o el neogótico en Inglaterra fue Augusto Pugin. Introduce el gótico en Inglaterra. Plantea como estilo único y valedero para Inglaterra. El otro era ficticio, el clásico, porque no, como le dije, procedía del sur de Europa. Para él la arquitectura estaba condicionada por la religión, la ética y la filosofía, como por la sociedad. Consideró el gótico como arquitectura del catolicismo. ¿Qué quiere decir esto? Él fue del anglicano, fue un converso al catolicismo y vio que la sociedad inglesa estaba muy deteriorada a consecuencia de los males que trajo la Revolución Francesa, la explotación del hombre por el hombre quería más dinero, más capital. Entonces, pérdida de valores. Y como romántico y soñador, Augusto Pugin decía, aparte, con el dinero el hombre se aleja de Dios, como romántico que era, Augusto Pugin plantea, si introducimos el estilo gótico, estilo del catolicismo medieval, se podrá otra vez inculcar buenos valores morales y religiosos a los ciudadanos ingleses. O sea, tenía también un trasfondo, como dice, ético, moral y religioso, la imposición del estilo gótico para cambiar a la sociedad inglesa de ese momento. Romántico, idealista, soñador, como todo romántico. Difícil ya cambiar. La sociedad iba avanzando, la técnica, el capital. También defendió al ornamento. Todo ornamento será enriquecimiento de la construcción, esencial al edificio. Adecuar la forma, la función debe parecerse lo que es. Esta también es otra premisa que ya él estaba manejando, que vamos a ver que se dio con la semiótica del siglo XIX, cuando hablamos que la arquitectura tiene carácter. Que esa forma me delate el programa, la función de esa arquitectura. Estaban trabajando con el lenguaje. Exaltaba al gótico como la materialización de un estilo racional. Un estilo racional porque sabemos bien cómo está muy bien pensado y calculado la transmisión de carga de todo ese sistema estructural innovador. Dentro de estos que apoyan la vuelta del neogótico, surge un grupo más radical, más ortodoxo, que defienden el gótico, que se llamaban los eclesiologistas. Y decían ellos, que defendían la idea que el gótico iba a hacer que las personas fuesen más bellas y virtuosas. Y esas personas bellas y virtuosas podrían construir bellamente la arquitectura. Repito, tiene un trasfondo ético-moral el gótico para ellos. También defendían que el gótico no es un estilo adecuado para todo tipo de programa. ¿Con qué programa arquitectónico se relacionaría el estilo gótico? ¿O sería adecuado el estilo gótico? Porque no voy a hacer un hotel 5 estrellas de estilo gótico, a pesar que se hizo en Inglaterra, pero no es adecuado. ¿Con qué programa? ¿Sí? Todo lo que sea Arquitectura religiosa. religioso, La parte religiosa. Universidades. Todo lo que es educativo por la Todo lo que es universidad educativo. y colegios surgieron en la Edad Media. Ayuntamientos, porque los ayuntamientos surgieron en la Edad Media. Órgano comunal para administrar la ciudad. Hospitales, porque los primeros hospitales los llevaron los sacerdotes, los religiosos en la Edad Media. Entonces, esos programas que tengan un sentido humanitario, que vaya con la cultura, con los enfermos. Entonces, esos programas son adecuados, decían los eclesiologistas, para trabajar con el estilo gótico. No una estación de ferrocarril como se hizo estación de ferrocarril con el estilo gótico. No tiene nada que ver ferrocarril con el estilo gótico, pero se hizo en Londres. Por eso nuestra estación de ferrocarril tiene algunas reminiscencias góticas, influencia inglesa. Entonces, son para determinados programas selectivos. John Ruskin, en cambio, saben que defiende el gótico no de esta idea moralista, religiosa, ética, sino veía la Edad Media. Recuerda que él fue el teórico que fundamentó el movimiento de Alan Craft. Y si fundamentó el movimiento de Alan Craft,
él defiende el gótico porque lo que se hacía en la Edad Media era todo hecho a mano, y lo hecho a mano tiene mayor calidad y mayor valor estético que lo que se produce industrialmente. Por eso va a estar totalmente en desacuerdo a la máquina de la tecnología, de la estandarización de la arquitectura, John Ruskin y William Morris. También definió la arquitectura como el arte de disponer y adornar los edificios levantados por el hombre. Todos los grandes teóricos manejaban el mismo concepto de la arquitectura, todavía hasta el momento. Considera el ornamento como esencia de la arquitectura, veía el gótico como esencia del protestantismo. Era protestante y lo relacionaba más como el estilo de la iglesia protestante, Pugin como el estilo de la iglesia católica. Entonces dice, fueron 5 los ideales básicos que sustentaron este movimiento. El nacionalismo, porque sería el estilo nacional de Inglaterra. Racionalismo, porque es un estilo muy bien pensado desde el punto de vista estructural. Romanticismo, porque evoca el pasado histórico de la Inglaterra medieval. Eclesiología, porque con eso va a volver otra vez a poner en práctica pensamientos religiosos que totalmente el hombre se alejó en ese momento. Y reforma social, porque en la Edad Media eran todos iguales. En las ciudades medievales no había todavía ricos ni pobres, recién iba surgiendo lentamente la burguesía, pero prevalecía una clase social homogénea. Cosa que querían los reformadores sociales, que querían los socialistas, unificar la sociedad como se dio en la Edad Media, y con el gótico creían que iban a unificar también. Entonces, desde varias aristas fundamentaban el porqué del retorno del estilo gótico en ese momento. Un edificio que admiró bastante como la excelencia de la arquitectura medieval, Ruskin, fue el Palacio Ducal en Venecia. Comienzan a hacer un estudio de estos teóricos y ver qué pueden tomar del pasado. Reconoció su preferencia por la arquitectura medieval, siendo su edificio predilecto el Palacio Ducal de Venecia por la composición de la estructura, la elección de los materiales, el revestimiento, la incorporación del color de los distintos tipos de mármol, la decoración, la variación de los detalles y la calidad de los constructivos. La parte baja están las dependencias más importantes del palacio, debe tener mayores detalles. La parte alta, la zona íntima, menos detalle. Entonces iban sacando lo mejor de la historia. Ledoux, el gran teórico francés que defendió la vuelta del gótico en su país, Francia, pero más él admiró desde el punto de vista estructural, no desde el punto de vista del ornamento, del estilo estético. Creyó que el gótico era el único sistema racional de construcción, y este sistema racional de construcción, de distribución de carga, nos da la enseñanza necesaria que con este mismo sistema de construcción empleado en la Edad Media se puede aplicar ahora, pero en vez de la piedra, él va a decir con el hierro. Se abocó a las formas del pasado interpretadas racionalmente en sus principios, cómo trabajó este sistema estructural, pero ya aplicando, repito, nuevas tecnologías. Y estos servirán para interpretar problemas del presente. Realizó estudios de los cambios constructivos y las posibilidades que ya brindaba el nuevo material y comenzó a trabajar con el nuevo material, que ha de transformar la industria de la construcción del futuro. Trazó un paralelismo, como le dije, entre el sistema medieval y el esqueleto de hierro. Igualmente, fue un gran admirador del estilo clásico griego, porque como dijimos la vez pasada, ¿qué similitud tiene el sistema estructural gótico con el sistema estructural griego? ¿Qué similitud tiene? El principio tectónico. Los dos tienen el principio tectónico. Elemento, soporte, columna, dintel o arco ojival en el otro, se libera el muro, la planta libre, estructura a la vista. Ese debe ser el principio que debe regir ya para la arquitectura moderna, solamente ya con hierro, acero u hormigón.
Entonces, templo como el ejemplo supremo de una arquitectura concebida en términos estructurales, el Partenón, o cualquier templo griego. ¿Qué va a tomar de la arquitectura romana? Comenzó a estudiar el funcionamiento de esos edificios de gran complejidad en la arquitectura romana. Y un edificio de gran complejidad eran las termas romanas, porque tenía una serie de programas, desde los baños termales, salas de conferencia, gimnasios, restaurantes, biblioteca, y cómo logró congeniar una diversidad de programas, lograron un edificio muy práctico y funcional. Una coherencia funcional en estos edificios de gran complejidad. La mayor virtud de esta arquitectura era que su diseño se deriva de un programa funcional, con una estructura que respondía a la necesidad específica de cada espacio, más que una fórmula preconcebida. Es decir, se trataba más del espacio que de la forma. Entonces ya era que tenía criterios de la arquitectura moderna, como diseñaron estos antiguos, decía Ruskin. Para Viollet-le-Duc, volviendo otra vez, la catedral gótica francesa con su planta determinada, todo un conjunto, ya él veía que esta planta ya era como una planta abierta, era como una planta libre. ¿Por qué decía él? Porque las columnas eran tan estilizadas y prácticamente la nave central con las naves laterales formaban como un solo espacio continuo, como un espacio abierto, no como un espacio fragmentado, como se daba todavía en las iglesias románicas por el grueso muro, por las columnas pesadas que segmentaba bien el espacio central de las laterales. Aquí se visualiza ya como una planta libre, funcional y práctica. Dentro de la complejidad que significaba el diseño del interior de estas plantas para ese rito de la iglesia, logró algo tan práctico, tan simple y tan funcional. Y la transparencia de sus muros, otra vez con las grandes cristaleras, que debe ser el espacio moderno, diáfano, iluminado, no oscuro, en penumbra, como fue el espacio románico. Bueno. Luego compara un palacio francés que es más medieval, un palacio renacentista francés con un palacio renacentista italiano. Por eso siempre digo, cuando hablamos de Renacimiento, el Renacimiento fue más bien un fenómeno italiano, que no se dio en toda Europa, pero si se dio en toda Europa, se dio de manera diferente. Bueno, ¿y cuál de los dos palacios renacentistas, el francés o el italiano, él lo ve como un palacio más funcional por dentro? ¿Cuál pareciese ser más funcional, el renacentista italiano o el francés? ¿El italiano, profe? El italiano. ¿Y por qué el italiano te parece más funcional? Porque cada piso tenía su función determinada. Porque estaba bien zonificado, por eso justificas. Puede ser. ¿Otra idea diferente que puedan confrontar con el pensamiento de la compañera? Por las proporciones que usaban en fachada, porque no usaban muchos ornamentos tampoco. Era todo un orden, una proporción. El italiano también. ¿Y nadie defiende el francés como más funcional? A mí me parece, profe, que el francés tiene más espacio adentro que lo que tiene el italiano. O sea que el italiano está como más por módulos y el francés siento que tiene más espacio. Puede ser, correcto. Bueno, vamos a leer un poquito. Igualmente analizan todo el castillo renacentista francés, compara con el palacio italiano por su visión totalmente racional del proyecto. Destaca las múltiples funciones de estos edificios. Los dos son de gran complejidad por las funciones que desempeñan y celebra el acomodo de estas en una planta en donde la forma exterior venía dictado por las necesidades interiores. La forma exterior venía dictado por las necesidades interiores. En consecuencia, se deleitaba por la simetría de la masa.
Esta forma exterior del castillo francés es un producto del diseño de la planta del interior. Su principal objeción era que, en cambio, en el renacentista, un volumen puro, un volumen regular, donde se respeta la simetría, el orden, la regularidad formal del alzado, hace, dice él, que se compromete las necesidades funcionales de la planta. Esta forma preestablecida, cúbica, simétrica, ordenada, condiciona los espacios interiores. Los espacios se tienen que adaptar a este volumen rígido que vemos aquí en el Palacio Farnese del Cinquecento. En cambio, aquí esta irregularidad de la planta, se ve que se pensó en la planta, en el espacio, y este es un producto de eso. Lo que va a tomar el diseño moderno, la arquitectura moderna funcional, la Mies Wright, la planta irregular, asimétrica, porque interesa más el espacio funcional. Repito, él se inclina a que el francés es más funcional por toda esta simetría y regularidad. En cambio, en el italiano, esta forma simétrica, pura, simple, condiciona la funcionalidad de los espacios interiores. Es que el italiano pues, era una tipología luego también, porque se insertaba en cualquier lugar. Y eso es lo clásico. Lo clásico, una tipología tiene un módulo, un modelo que tenés que insertar en cualquier lugar. Ya está ahí. El otro no, esto es más romántico, más abierto. Se abre al mismo al paisaje, al entorno. Como consecuencia de su análisis histórico, Ledoux afirma que los principios del diseño y no las convenciones eran los fundamentos de la teoría. En este caso había una convención para el diseño del palacio, pero no ya la nueva arquitectura, el diseño de la planta, del diseño del espacio es la que debe condicionar a la arquitectura, a decir el francés. Dichos principios eran la aplicación de métodos racionales a todos los aspectos del proyecto, incluyendo la formulación de la estructura, el uso material y construcción. Manifestó que la formación académica no debe dirigirse únicamente hacia la vertiente artística de la arquitectura. En ese momento, el ambiente, como le dije, se estudiaba arquitectura más que nada en la academia. Estaba también la escuela politécnica, pero la mayor parte iba a estudiar en la academia, donde tenía esta formación artística. Sino que debe equilibrarse con la formación técnica del ingeniero. Él fue uno de los primeros en inculcar o defender la idea que el arquitecto tiene que tener una formación tecnológica. Porque ya los ingenieros estaban mucho más adelantados que los arquitectos en este momento. La formación actual de los arquitectos tienden a poner cada vez más énfasis en la capacitación técnica, va a defender Ledoux. O sea, él enfoca una arquitectura hacia las firmitas. Surge un gran historiador francés que va a seguir la línea de Ledoux, Choisy. Un libro viejito, que vos sabés, este libro hay en biblioteca. Este era el libro que leíamos en nuestra época. Qué bueno sería que agarren este libro y se pongan a leer. Uno de los clásicos de la historia de la arquitectura. Historiador francés, innovador de la historiografía de la arquitectura. Innovador porque toda la historia de la arquitectura, como les dije, se analizaba desde el punto de vista estilístico formal. Él cambia ese abordaje de la arquitectura. Produjo una historia comparada sobre la evolución de la arquitectura europea, utilizando dibujos de plantas, secciones y detalles. Explica analítica y gráficamente las edificaciones no como la evolución de estilos, de formas, de molduras, de ornamento, sino como resultado de respuesta a las técnicas constructivas inventadas y disponibles en cada lugar geográfico y periodo histórico. La tecnología y los materiales, va a ser uno de los primeros que van a defender esa idea, es la que va a determinar el estilo en la arquitectura. Lo que ya puse en otra ocasión como ejemplo. El hormigón armado, que comenzó a usarse lentamente,
No podían todavía, no avanzó la tecnología del hormigón armado y hacían esos encofrados todo plano, tipo caja. Entonces, esta tecnología de la estructura del hormigón armado determinó, en cierta manera, la forma para la arquitectura moderna. Recién, después de la Segunda Guerra Mundial, avanzó la tecnología del hormigón y ahí recién los brutalistas con Le Corbusier pudieron modelar escultóricamente el hormigón, pero en un principio era todo recto el hormigón. Así pues, Choisy elaboró la primera historia de la arquitectura desde la perspectiva de la construcción, que es lo esencial, a través de los sistemas constructivos. Volvemos otra vez a este gran Semper, que vimos también en su concepto, y él fue ya el que formula el concepto moderno de arquitectura, no en ornamento. Fue el primero en señalar la estética del espacio, el espacio como la esencia de la arquitectura. Arquitectura como materialización de un espacio interior capaz de albergar las actividades humanas. Albergar las actividades humanas. Esa es la esencia de la arquitectura. Entonces estamos de los dos aportes importantes, de Ledoux y Choisy, la parte estructural, que el arquitecto tenga un enfoque ya tecnológico en su formación, y Semper agrega el espacio como lo esencial. Los planteamientos claros para la teoría de la arquitectura moderna del principio del siglo XX. Es un cuadro muy romántico. ¿Alguien conoce esta pintura? ¿Cultura general? ¿Alguien conoce esta pintura? Aparentemente no, profe. Aparentemente no. No puede ser. Nadie escribe en el chat, ni habla. De Goya, creo que es, pero el nombre no me acuerdo. Punto menos. Mónica dice. Punto más para Mónica, entonces. Punto más para Mónica. El 3 de mayo en Madrid. Fusilamiento. Muy bien, este es de León, el que habló. No, profe. ¿Quién es? No le veo, por eso quiero ver la cara de la gente. No, Bueno, no. Escuché una voz masculina, pero no le veo acá en Yo la fui imagen. Esteban más. Benítez dice. Otro Esteban. Parece que los Esteban siempre son dedicados, ¿eh? Bueno, Tiene entonces, su reemplazante. los fusilamientos del 3 de mayo. Bueno, esta es la primera pintura realmente romántica de 1807, en que un grupo de la resistencia que estaban luchando contra las tropas napoleónicas caen preso por las tropas napoleónicas y es fusilada en la afuera de Madrid, luchando por su libertad. La expresión de tristeza, melancolía, desesperación, una carga romántica, un contenido muy fuerte que transmite la pintura. Y otra, este sí que ya van a conocer, célebre pintura romántica del siglo XIX. Cultura general. La libertad. Muy bien, libertad guiando al pueblo. Una Francés. La mujer representa o simboliza aquella gran heroína que peleó contra los ingleses en la guerra de 100 años. ¿Cómo se llama aquella heroína hacia finales de 1300? Heroína, la historia francesa, chicos. CPA se dio eso también. En la guerra de los 100 años, profe. Juana de Arco. Juana de Arco. Juana de Arco, muy bien. Representa la libertad guiando al pueblo con el pabellón francés, es donde los distintos estamentos de la sociedad, el burgués con el sombrero de copa, el proletariado, el chico, el adulto, todos luchan por defender la libertad en Francia, que con la restauración a la primera mitad del siglo XIX se quiso otra vez restaurar, recuerdan las monarquías absolutistas en Francia, y el pueblo francés dijo, ya nunca más monarquía absolutista. La libertad que defiende el romanticismo. Otro tema, el naufragio o la balsa. Esto fue un tema real, un barco que se hundió en el Mediterráneo, tratan de sobrevivir.
toda desesperación, muerte, angustia, lo que transmite la pintura romántica. O escenas lejanas, como les dije, escenas de países árabes. Otros románticos pintan su cruda realidad, ese campesino que trabaja de sol a sol. En la campiña francesa, Jean-François Millet, que se identifica con los temas realistas, cotidianos de los campesinos sacrificados en su país. O el paisajismo que le dije. El Palacio Real de Brighton. Entramos en arquitectura. Romántico. Estilo ecléctico. Brighton es una localidad al sur de Inglaterra, donde la realeza iba a veranear. En Inglaterra, un estilo con estas características, imposible. El gusto es el exótico. Ecléctico, ¿por qué? Porque tiene un poquito de la arquitectura árabe, estas cúpulas cebolladas, tiene estos minaretes de las mezquitas árabes, tiene estos techos tipo pagodas de los chinos, de los japoneses, algunas reminiscencias góticas, un popurrí de cosas. Increíble un estilo de esta corriente en Europa en ese momento. El gusto por lo nuevo. El neogótico que les dije, el Ayuntamiento de Viena, que se construyó en la segunda mitad del siglo XIX, la estación que se inspiró en el Ayuntamiento de Lovaina en Bélgica, un ayuntamiento del siglo XII. Lo que no defendían ese grupo ortodoxo, los eclesiologistas, para un hotel y una estación de ferrocarril, el neogótico. El neogótico. Pero lo hicieron los ingleses, como les dije. El estilo nacional inglés, por lo tanto, refleja, dijimos. Francia, en cambio, lógicamente Francia era la cuna del gótico. Pero también los franceses siempre se sintieron más. Siempre Francia se lo conoció por el país del buen gusto, de la exquisitez. Entonces, ellos tomaron fuertemente su pasado barroco, el barroco y el rococó de toda esa arquitectura palaciega que de Versalles exportaron a todas las cortes europeas, hasta Latinoamérica. Entonces, ese neobarroco, de repente ellos le darán mucho más énfasis, a pesar que Ledoux defendió el gótico, vio Ledoux el francés, pero el neobarroco con todo en la capital francesa. Y una consecuencia del neobarroco, ¿qué estilo va a ser a finales del siglo XIX en Francia? Consecuencia del neobarroco, ¿qué estilo surge en Francia a finales del siglo XIX? Muy ornamentado. Art Nouveau. Art Nouveau. Va a tomar elementos del barroco, el Art Nouveau. Del rococó va a tomar elementos. El Gran Foyer. Objetos de diseño, todo estaba muy bien decorado y trabajado con ornamentos inspirado en la naturaleza. El mobiliario neogótico que estuvo muy de moda nuevamente. Todo el mobiliario siempre, la historia del mobiliario se ha inspirado en las molduras de la arquitectura para entrar en consonancia el mueble con la arquitectura. Se inspiraron entonces de las grandes cristaleras, de las tracerías de las ventanas ojivales. O mobiliarios barrocos. Bueno. Lo que les dije, la competencia, el enfrentamiento que tiene lugar en este momento entre el estilo y la técnica, las grandes disputas que se tenía lugar. En este siglo, estilo y técnica se disocian totalmente como consecuencia de la revolución industrial. Se produce una gran innovación en técnicas y materiales que hace que el factor constructivo esté totalmente en la vanguardia. Y se va a hacer de estilo gótico, pero con estructuras en hierro, lo que hizo Ledoux. Mientras que el manejo de forma de estilo está en la retaguardia, está atrasado. Seguían inspirándose sobre todo en la Edad Media o en el Barroco. Por tanto, la figura del ingeniero adquiere mayor preeminencia sobre el arquitecto.
cuya labor se reduce a decorar la epidermis de la arquitectura y no a proponer todo un nuevo sistema estructural. No se preocupaba, eso lo haga el ingeniero. Pero después se va a dar cuenta que estaba tan atrasado ellos, estaban en desventaja, y al final del siglo lo que se propone Choisy, Ledoux, que tenga formación tecnológica el arquitecto, estructural el arquitecto. El arquitecto estaba en ese neobarroco del edificio de arriba, en esa ópera, investigando lo que será la arquitectura del siglo XX, las plantas libres, espacios diáfanos, estructuras ya prefabricadas, totalmente una línea diferente. Bueno, entonces, como la idea, aquí estamos hablando mucho del lenguaje en la arquitectura, la semiótica, si la arquitectura tiene carácter o no tiene carácter, cómo se manejó todo este tema en el siglo XIX. ¿Qué nuevos programas arquitectónicos primero surgen aquí en el siglo XIX? Dijimos, ¿qué nuevos programas arquitectónicos? Producto de la revolución industrial. Los ferrocarriles. Estaciones, ferrocarriles. ¿Otro programa? La grande industria, profesor. Naves industriales, pabellones de exposiciones, ya comienza una serie de grandes exposiciones, grandes centros comerciales cubiertos, lo que será antecedente de los shopping de hoy en día. No sé si conocen la galería Vittorio Emanuele en Milán, todas unas calles techadas con estructura en hierro y vidrio, con locales comerciales, mercados cubiertos, invernaderos. Bueno, ahora, antes del popurrí de estilos que tiene lugar en el siglo XIX, se va a elegir los estilos, como estamos viendo, en función al programa arquitectónico. Para que tenga carácter o no tenga carácter, se lea el programa. Como vimos en el siglo XVIII, programas culturales, bancario también, porque surge el capitalismo, el liberalismo económico, el neoclásico. Aquí dijimos, el barroco va con aquellos programas en que tiene que ponerse el lujo, ostentación, buen nivel de vida. Entonces, para el neobarroco, ¿qué programas arquitectónicos están acorde para trabajarse con el neobarroco, les parece? Teatros. Teatro. Aquí vemos el de arriba, el teatro, la ópera en Dresde. Dresde, de este arquitecto alemán Semper. Totalmente un neobarroco renacentista, una mezcla, un ecléctico, porque ahí tiene algo de renacimiento italiano, tiene algo de barroco. El de abajo, un hotel de lujo. Entonces se trabaja con el barroco, donde la gente va a mostrarse, exhibirse, que dijimos, donde busca generarse prestigio en la imagen de la persona. El neogótico, como dijimos, iglesias, pero una diferencia generalmente entre el gótico, el neogótico y el gótico, que la mayor parte, sobre todo en Europa, el neogótico es más bien ya la estructura lo dejan de lado, es un gótico decorativo, con pináculos, arcos ojivales. La estructura no es el centro como fue en el gótico medieval, ya es un gótico más de imagen exterior. Este es la biblioteca de la Universidad de Oxford, universidades, como les dije. Con la invasión de Napoleón a Egipto, en Egipto, a principios del siglo XIX, entró un gusto hacia este exotismo del neoegipcio, en el tema del mobiliario. Entonces, ¿para qué programas arquitectónicos se comenzó a trabajar el neoegipcio, que le va a dar carácter? Podría ser cementerios, profe. Tumbas, panteones, porque Sí. ese era el centro de la arquitectura egipcia, las grandes tumbas, los grandes panteones. Entonces, inspirado en las fachadas de los templos egipcios, en nuestro cementerio La Recoleta hay varios panteones en muy buen estado de estilo neoegipcio.
con estas fachadas trapezoidales, con estas columnas, con los capiteles en forma de lotiforme, palmiforme, que tiene, todo uno lo relaciona directamente con la cultura de los muertos. En Buenos Aires, en el cementerio de la Recoleta, ni qué decir, una gran cantidad. El neoclásico, que pasa a llamarse academicismo afrancesado, que es un estilo clásico. El academicismo afrancesado del siglo XIX es un estilo clásico más decorado y lo agregan en la parte superior las famosas mansardas francesas. Este techo muy inclinado. Esta es la variante del neoclásico que se utilizó, se siguió utilizando para bibliotecas y bancos. Esa misma idea que comenzó a manejarse ya en el siglo XVIII. Pero como le dije, en ese momento el buen gusto era sinónimo de ornamento, por lo tanto este neoclásico tenía que ornamentarse y acercarse hacia el barroco. Neorrenacentista. También estará de moda. Como vemos aquí, esta es una biblioteca, la Biblioteca de Santa Genoveva en París, que tomó algunas reminiscencias del Palacio Renacentista. O neorrománico también para muchas iglesias de ese momento. Vamos a hacer corrido y vamos a ir antes, sin reloj esta vez. Dentro de ese pensamiento romántico, se comienza a trabajar desde el movimiento Aran-Craft, promovido por Ruskin y por Morris, la idea de arte total que les comenté también. ¿Y qué es arte total? ¿A qué llaman arte total estos arquitectos? ¿Qué querían significar con esto? Ni idea. Nadie escribió nada por ahí. ¿Luz? No, profe. Profe, ¿no puede ser la arquitectura, la pintura y la escultura juntas, o sea, en conjunto? Perfecto. Arte total. Ellos ya no querían hacer esa diferenciar la pintura, la escultura, el mobiliario, el vitral, artes decorativas, diseño, todo era arte. Y el arquitecto tenía que estar formado en todas estas disciplinas. De tal manera que a partir de aquí comienzan, el arquitecto diseña su edificio, su construcción y todo su diseño interior. Y el punto culminante del arte total va a ser la Bauhaus, donde se equipa la arquitectura con la misma línea, con los mismos materiales con que se está haciendo la arquitectura, para que se dé una armonía total, se integre totalmente el interior con la arquitectura. Eso es lo que promueven en este pensamiento, que todo es arte y el arquitecto tiene que estar capacitado a diseñar hasta el último picaporte, hasta la última lámpara, el papel de pared, el tapiz, todo. Por eso el arquitecto en ese momento es el diseñador. Y por eso el diseño industrial va a surgir en este momento de manos del arquitecto, ante esta idea del arte total. Y recién los primeros diseñadores realmente formados surgieron después en la Bauhaus, porque el arquitecto es el diseñador en este momento. Y ese pensamiento lo promovió de gran manera el movimiento inglés, que apoyó el desarrollo, dijimos, de lo artesanal, ante la deplorable calidad de todo lo que produce la manufactura industrial en este momento, producto también del pensamiento romántico, hacer todo a mano de calidad. Y surge este famoso movimiento del Aran-Craft, que hasta hoy día tiene su secuela, vamos a ver. Hasta la posmodernidad, vamos a ver, tiene sus secuelas. Este fue un movimiento, yo siempre pongo, ya William Morris priorizaba lo funcional y lo práctico, pero tampoco se desligaba de lo ornamental. Estaba ahí a medio camino entre esa fuerte idea romántica del énfasis del ornamento, inspirado en la naturaleza, pero también ya se preocupaba en generar un diseño más práctico, más funcional, de línea más sobria. Está ahí, en esa transición, en ese cambio.
Entonces, de esa óptica fue un movimiento progresista, como dice aquí, de arquitectos y diseñadores en Inglaterra, cuyo objetivo era reformar el diseño y la sociedad mediante el retorno a la artesanía, porque también se daban cuenta que el inglés en ese momento tenía un muy mal gusto. Y un buen arte, un buen diseño y una buena arquitectura ayudaría a formar el gusto del hombre y cambiar su hábito, su estilo de vida, como quiso hacer la arquitectura moderna, con un hombre moderno y proactivo. Esto ya tenían pensado en el Alan Craft. Lo retrógrado era los retornos a la artesanía, porque ellos querían hacer un buen diseño, buena arquitectura, con buenos materiales al alcance de todos, porque William Morris fue un socialista y quería buen diseño, buen arte, buena arquitectura para todos, hecho a mano. Pero eso es utopía total. Buen diseño, hecho a mano, con buenos materiales, lleva su tiempo, alto costo. Era noble el pensamiento, pero era irrealizable. Al último, todo lo que diseñó él terminó siendo diseño para la élite. Surgió como respuesta, entonces, a la producción en masa y carente de estética de la época victoriana. Bueno, el objetivo, esto a modo de repaso, porque ya lo vieron, emplear materiales y técnicas artesanales, hacer bienes de consumo sin usar procedimientos industriales, relación equilibrada entre función, como le dije, enfatizando la función, la forma, el ornamento, usar el diseño como instrumento de cambio social para generar una sociedad igualitaria, y lo que caracteriza la línea serpenteada, la línea orgánica. Por eso el Alan Craft también fue un antecedente del Art Nouveau. Bueno, aquí sí que se da planteamientos muy profundos en la arquitectura, también desde el Alan Craft. Hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX, las grandes casas o palacetes estaban diseñados dentro de ese lenguaje clásico. ¿Qué edificio vemos aquí abajo? A ver, ¿quién recuerda? Una joya del neoclasicismo francés. ¿Qué edificio es este palacio? Joya del neoclasicismo francés. ¿Alguien El Petit Trianon, algo así, ¿no? El Petit Trianon. Esto que marcó el gusto, la estética de las grandes viviendas. Simetría, basamento, escaleras. Tiene algo de palladiano, esto por las grandes columnas monumentales, el basamento y la escalera. Tiene algo de palladiano. La simetría en planta, en fachada. No se podía trabajar sin este esquema de diseño. ¿Qué hacen los románticos del siglo XIX, dijimos, contra este estilo? La regularidad, la simetría rompe por la irregularidad en búsqueda de lo funcional. La irregularidad que se abre al entorno natural, dijimos. El arquitecto que ya busca trabajar con materiales locales, el tradicional ladrillo rojo inglés. En un país frío no se justifica el techo inclinado. La arquitectura tiene que adaptarse a las condiciones climáticas, techos empinados por el frío. La arquitectura se adapta entonces al contexto, a la geografía, a las costumbres. Eso es lo que insistí en el primer momento y que se presenta claramente en esta casa, que ya es algo moderna con algunas reminiscencias góticas como el arco ojival. Pero ya es una que se construyó con criterios modernos el diseño por dentro, la funcionalidad. La zonificación. La casa proyectada por Philip Webb para William Morris, su amigo, fue edificada no de la manera habitual. No quiso ser también una casa revival gótico. El revival gótico, un simple neogótico. No. Quería mostrar un lenguaje más actual, sino que la intención definida fue adoptar procedimientos góticos tardíos, como algunos arcos ojivales, la cierta verticalidad, techos puntiagudos. Fue revolucionaria por su abierta utilización de ladrillo, como le dije, material tradicional, sin disfraz, sin revoque, sin revestimiento de mármol. La ausencia de los decorados,
y ornamentos no funcionales que se plantea la arquitectura. Otras vistas de la casa se abre a todos los lados. Es quizás el primer deseo de casa moderna. ¿Por qué de casa moderna? Porque se aleja, como les dije, del parámetro diseño academicista clásico de respetar los ejes de simetría, del equilibrio, de las proporciones. El resultado fue una arquitectura basada en la recuperación y adaptación de los usos y costumbres. Tener en cuenta los usos y las costumbres de la gente del lugar para que esa arquitectura sea apropiada para ese lugar y para ese individuo. Mediante un repensar del trabajo manual ante nuevos tiempos y nuevos idearios de libertad. Entonces, repito, todo este espíritu romántico de respetar el entorno, la naturaleza, la arquitectura vernacular tradicional, con criterios más funcionales y prácticos, desnudando ya de tanta ornamentación, será la antesala de la arquitectura moderna del siglo XX. Sobre todo de la línea orgánica en este caso, no de la línea racionalista, de la línea orgánica. La casa está construida con materiales a la vista, con el tradicional ladrillo rojo británico, techo de teja de compleja geometría en su interior, predomina la madera, azulejo, vidrio, variedad de materiales, como va a trabajar posteriormente Frank Lloyd Wright. Por eso esto fue un referente importante de Frank Lloyd Wright, esta casa. La decoración interior recuerda al mundo medieval, vegetal. Todo el diseño interior salió de los talleres de diseño de William Morris con su equipo, que se dedicaron al mueble, a la cerámica, vitrales, tapicería. Entonces, logrando esa idea de arte total. Y que refleja el estilo del diseño, del gusto tradicional conservador hasta hoy día de los ingleses. Muchos tapices, muchos vitrales, muchos papeles en la pared. La casa totalmente regular, en L que se abre al entorno. La chimenea como lugar de encuentro de la familia. La chimenea que después va a tomar Wright, pero no va a tomar Le Corbusier ni Mies van der Rohe, porque es algo muy tradicional, muy cálido, muy romántico, y Wright, y mientras que Mies van der Rohe y Le Corbusier no tenían nada de romántico. Y este Charles Mackintosh, este arquitecto escocés a principios del siglo XX, avanzando esta línea del movimiento moderno, esta línea del movimiento Art and Craft, ya es como un híbrido entre la arquitectura tradicional inglesa, pero también ya hay elementos claros de lo que será la arquitectura moderna. ¿Y qué cambio se da? ¿Qué paso más adelante dio en la propuesta de este proyecto Mackintosh con respecto a la Casa Roja? ¿Qué evolución se dio? Chicos, ¿qué cambio con respecto a esto? ¿Se fueron todos? No, profe. Supuestamente estamos contados aquí 95 y con Esteban 38. Estábamos aquí, estamos escuchando. Yo me quedé colgado porque estoy mirando y estoy tratando de definir una idea para poder lanzar. ¿Qué evolución se dio del diseño de la Casa Roja a este diseño de Mackintosh? ¿Qué salta a la vista en el diseño arquitectónico? Lo formal. Ya, forma más pura, más limpia, el blanco de la modernidad. Ya hay una búsqueda hacia ese racionalismo geométrico, pero mantiene todavía elementos medievalescos como estos torreones, el techo empinado. Por dentro sí ya es más blanco, puro, más geométrico, más funcional. Dejó ya de este diseño más conservador británico, pasó ya a esto. ¿Se dan cuenta cómo la forma va evolucionando, va cambiando? El protomoderno, ¿cómo se llama? El protomoderno es una transición entre estilos del pasado, que la antecede, y estilos innovadores que va abriendo camino a la arquitectura.
El Art Nouveau constituyó el último estilo romántico. ¿Por qué fue el último estilo romántico? Porque fue el último estilo que se inspiró de la naturaleza, que le dio mucha importancia. ¿A qué le dio mucha importancia? A la decoración, pero ya introduciendo lentamente cada vez más nuevas tecnologías como el hierro y el vidrio. Espacio más abierto, más iluminado, diáfano. Igualmente se ha visto que con los estilos no historicistas la tecnología estaba a la vanguardia, mientras que la forma arquitectónica se encontraba supeditado a modelos del pasado. Con el Art Nouveau se podría afirmar que se produce una renovación total estilística de la arquitectura, en donde el profesional arquitecto propone nuevos modelos acorde a la renovación tecnológica. Aquí ya el arquitecto se apropia la tecnología. Ya la estructura es en hierro, pero solamente que esa estructura todavía es una estructura simbólica porque se inspira en una palmera, se inspira en elementos de la naturaleza. La estructura se hace arte aquí. La estructura no es una estructura fría, rectilínea, es una estructura artística. Se fusiona entonces estructura y ornamentación. La ornamentación no es un elemento agregado a la estructura. Esta columna de hierro fundido es un ornamento porque representa como una palmera la parte superior. Bueno. Pasamos a los Estados Unidos. Toda esta, lógicamente, en la historia norteamericana siempre ha tenido fuerte influencia lo que se está desarrollando en su madre patria, que era Inglaterra. Bueno, y va a llegar todo ese romanticismo, el estilo de la Casa Roja en Estados Unidos, que va a influir para que posteriormente surja todas esas líneas de casa de las praderas de Frank Lloyd Wright, producto del romanticismo que dijimos. En su publicación The Architecture of Country House, 1850, Andrew Jackson introdujo en la teoría arquitectónica el concepto de domesticidad. Y esta arquitectura doméstica que él propone para la arquitectura norteamericana, como le dije, es inspirado en la casa rústica, en los cottages, en las casas de campo, esa arquitectura ya que... ¿Quién está ahí arreglando cosas? Perdón, profe. Soy yo que estoy buscando una nota a un alumno que pide exoneración. Entonces, esa línea entra en los Estados Unidos. Eso, repito, dará como consecuencia el nacimiento de la famosa Escuela de la Pradera. Sin ese romanticismo del cual se inspiró Wright, sin ese movimiento Alan Craft del cual se inspiró Wright, no hubiese surgido la arquitectura orgánica. La Escuela de la Pradera fue un grupo muy unido de jóvenes arquitectos de Chicago que continuaron proyectando casas según la tradición orgánica, bajo el liderazgo espiritual de Louis Sullivan, que desarrolló entre 1896 a 1917. El miembro más brillante del grupo fue Frank Lloyd Wright. Por tanto, esta escuela es una consecuencia del pensamiento romántico. La noción de orgánico hace referencia de que una obra es análoga a un organismo natural, porque debe funcionar esa casa como un organismo natural, como un ser vivo. Interdependiente, donde la forma y la función son una sola cosa, no se puede separar la forma y la función. Implica, por tanto, la respuesta al lugar, trabajar en la naturaleza, trabajar con los materiales y con frecuencia una retícula o módulo dominante. Bueno. Y aquí él genera toda esa su primera idea, esa planta irregular que terminó configurándose en una planta cruciforme que caracteriza gran parte de las primeras casas de la pradera, en torno al cual, se recuerdan, en el centro mismo estaba la chimenea, que era el eje generador y muy bien zonificado. Alas hacia una ala social, servicio, planta alta íntima, y él plantea las primeras casas con garaje, la casa para el automóvil. Entonces, fíjense la belleza de estas casas, que todas estas casas son anterior a 1917, lo que estaba haciendo. El arte sigue dominando, sigue teniendo ese valor artístico, en donde Frank Lloyd Wright como Morris no se olvida ni del diseño ni del más mínimo detalle, desde los vitrales de las ventanas, las lámparas, las sillas,
la idea de arte total integrado plenamente a la naturaleza. El arte sigue dominando, pero ahora está fabricado por máquinas, no por artesanos, y está totalmente controlado por el arquitecto de su tablero. Es otra diferencia, porque él decía, yo quiero que esta arquitectura se democratice. Estados Unidos es un país democrático, y para democratizar esa arquitectura, artesanalmente no puedo democratizar. Se tiene que hacer ya con piezas estandarizadas, prefabricadas con ayuda de la industria, para que sean más accesibles. Y fue la casa para la clase media americana, clase media alta, la casa de las praderas. En realidad, Wright llegó enseguida a la conclusión de que la producción en serie era necesaria si se quería que el buen diseño disfrutase de un modo democrático. Entonces, la casa, los techos inclinados, no tan empinados como se propuso en la Casa Roja, trabajar con materiales del lugar, mucha madera, mucho ladrillo y mucha piedra. Él habla de un ornamento en la arquitectura, pero el ornamento en la arquitectura son dejar estos materiales vistos. Y esto hace, imagínense, estas casas que parecen tan actuales. Tienen mucho de clásico porque estas formas trascienden en el tiempo. ¿O qué les parece? ¿O no son amantes del organicismo, chicos? ¿O son todos minimalistas ustedes? Álvaro Aalto sigue desarrollando esta idea en los años 30, producto también del romanticismo, a diferencia que Álvaro Aalto toma elementos del racionalismo, las formas puras, geométricas, sintonizando con materiales, elementos y arquitectura propia de su país, tecnologías tradicionales vernaculares, también producto. Y en América arquitectos, historiadores van a acuñar un término, en vez de hablar de organicismo, en Latinoamérica quiero decir, en vez de hablar de organicismo, se va a hablar de un regionalismo, también producto del romanticismo, oponiéndose a aquella arquitectura racionalista desarraigada después de la Segunda Guerra Mundial. Aparece esta línea por revalorizar la arquitectura autóctona vernacular de nuestros países, buscando sobre todo una arquitectura apropiada, como decía este arquitecto Fernández Koch, chileno, apropiada para cada país y no depender de la arquitectura del primer mundo, cuya sensibilidad respecto al lugar era más que legendaria. Sus experiencias influyeron en la suave modernidad que se desarrolló desde Escandinavia con Álvaro Aalto, baja Latinoamérica. Arriba un ejemplo de Barragán, abajo un ejemplo, recuerdo, un arquitecto, Caveri, un arquitecto argentino en los años 50, que busca esa arquitectura moderna contextualizar con la cultura argentina. Entonces, esta tendencia debía valorar el carácter único de la cultura, que defendió el romanticismo, el entorno, los recursos locales y regionales, que defendió el romanticismo en el 19. Este regionalismo. Este enfoque fue rápidamente adoptado y difundido por este gran historiador Kenneth Frampton. Él acuñó ese término regionalismo crítico, que promovía la necesidad de poner énfasis en la topografía, el clima, la luz, en lo táctil de los materiales. Defendía las obras de Aalto, Uxon, Tadao Ando. De este último, sus casas fueron bastiones de resistencia contra el consumismo occidental. Eso buscó hasta el final cuando entremos Tadao Ando, que su arquitectura no caiga totalmente en ese estilo occidental, sino que fusione elementos de la arquitectura occidental con elementos de la cultura, de la tradición arquitectónica japonesa. Ese es el regionalismo. Se trata de humanizar la arquitectura, y eso buscaron ya los románticos, humanizar, atender la psicología del usuario, recurrir a formas irrepetibles y particulares, romper con esas formas repetibles de la arquitectura clásica y luego de la arquitectura racionalista, buscar una arquitectura particular, espontánea, orgánica. Los jardines, los bosques se acercan a la arquitectura, más aún hoy día con las tendencias de la arquitectura sostenible ecológica. Se recurre de nuevo a la calidad, color, textura, confort de los materiales tradicionales, combinaciones, paneles y elementos industrializados. Se persigue la fantasía formal, la recuperación de la decoración y la referencia de las formas tradicionales,
cómo existía el romanticismo del siglo XIX. O sea, que hasta hoy día llega ese pensamiento romántico y se baja al plano de la arquitectura. No es algo que quedó en el pasado, en el siglo XIX. Deja su secuela en la actualidad. Hola, María Teresa. Bueno, la primera clase estuvieron tan participativos, la segunda bajó y la tercera... ¿Qué está pasando, estimados alumnos, con ustedes? Justo lo que estaban haciendo. ¿Qué pasa, Sole Mareco? ¿Puedes un poco defender, explicarme esto de tus compañeros? Y quiero creer que es por el tema de la entrega, o sea, la presentación del trabajo práctico de hoy. Ah, eso es lo que está... ¿Por qué le asustaste todo, Luz Ayala, con el tema del trabajo práctico? Están todos anonadados, ensimismados, cabizbajos, temerosos y nadie quiere hablar. No le asusté, profe. De hecho que no tiene puntaje. Eso aclaré al principio. Ah. Profe, no me culpe el última hora, porfi. No, decir, dijimos que la idea es interactuar más. Sí, pues creo que están distraídos buscando cosas para preguntar. Después. Bueno, ¿algo que agregar, Luz, Teresa? ¿Ya nada? Y bueno, que ahora mismo, entonces, al terminar la clase, entonces se conectan. Vamos a darle un recesito de 10 minutos, o sea, 7:10, para el inicio de las videoconferencias de tutoría. Y se va a habilitar también el cuestionario hasta la medianoche, 5 minutos antes de la medianoche para completar. O sea que pueden corregir con tranquilidad y después hacer. El cuestionario no les va a llevar más de 10 minutos, a reventar 8 minutos si es que atendieron la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, los contenidos corresponden a la clase de ilustración de hoy y la clase anterior que se refería a la de romanticismo y a la de ilustración. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta el próximo martes. Chau, chau. Chao, Arqui. Chao, Gracias.